se basa no solamente en la información obtenida por parte del clínico y los estudios radiográficos, sino también en la consideración del patógeno fúngico más probable. Eso es muy importante, porque en principio siempre hemos de considerar el tipo de paciente y el tipo de patógeno que pueda estar presente en un determinado sitio. Ejemplo de esto: en una aspergilosis pulmonar, si tiene el paciente VIH y luego, al cabo de unas semanas, desarrolla un cuadro compatible con meningitis, ¿de qué patógeno consideraré que ha migrado hasta acá, que se encuentra presente en la cavidad interna? ¿De quién sospecharé? ¿De una bacteria, un virus o un hongo? Si tiene VIH. Tiene VIH, tiene diagnosticada ya aspergilosis pulmonar crónica. ¿Una bacteria? ¿Por qué? Claro que estemos deprimidos y puede desarrollar cualquier tipo de infección, ¿cierto? Pero si ya tiene infección fúngica ubicada en el pulmón y es crónica, ¿no será más probable que ese mismo hongo haya migrado ya? Claro, siempre voy a considerar las patologías de base. Si ya tiene una infección primaria, es muy probable que esa infección se haya diseminado hacia otra parte del cuerpo. En este caso, las aspergilosis pulmonares crónicas pueden cavitar y luego pueden ser invasivas, y luego sistémicas, claro. Afecta al corazón, puede afectar la piel, puede afectar el hígado, el cerebro. Entonces puede desarrollar meningitis por aspergillus. En todo caso, cuando tomamos la muestra, ¿qué tipo de muestra será la más adecuada aquí? Ya está diagnosticado para aspergilosis pulmonar. Toma una muestra de esputo que va a crecer un aspergillus, el mismo hongo que está causando aspergillus pulmonar. Entonces no ha cambiado nada el diagnóstico inicial, pero ahora quiero establecer el diagnóstico de aspergilosis sistémica, una invasiva. Líquido cefalorraquídeo, porque quiero saber si este hongo que estaba presente en el pulmón migró al cerebro. Entonces, una punción lumbar, tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo y mandamos al laboratorio. Pero en todo caso no hay que descartar la posible infección por una bacteria, como ha dicho el compañero, o un virus, porque puede ser igual otro agente microbiano. Así que debemos solicitar un citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Si debemos interpretar un citoquímico. El líquido cefalorraquídeo, chicos, deben considerar la glucosa, las proteínas totales y la presencia de signos de infección. Porque, a ver, otro aspecto, la apariencia del líquido. El líquido cefalorraquídeo en condiciones normales es transparente. Pero ¿qué pasa cuando tiene una infección bacteriana? Se vuelve un tanto turbio. Se vuelve turbio el líquido. Cuando tiene infección por hongos se ve un tanto opaco. Entonces, hay que considerar cómo se ve esa muestra. Luego mandamos a hacer un citoquímico. El químico nos van a reportar la glucosa. Si es una infección bacteriana, ¿cómo estará la glucosa? ¿Elevada, normal o baja? Si es una infección bacteriana, glucosa normal, elevada o baja. Baja, ¿no es cierto? La bacteria consume glucosa, va a comer esa glucosa, entonces la glucosa va a estar baja. Las proteínas totales van a estar altas, normales o bajas. Altas, elevadas. La estructura bacteriana tiene proteínas en sí y también la bacteria produce más proteínas por su propio metabolismo, entonces se eleva. ¿Cuál será el signo de infección? ¿Habrá presencia de linfocitos? A ver, neutrófilos, ¿contra qué es efectivo? Bacterias y los eosinófilos se ocupan contra parásitos. Bacterias y hongos, neutrófilos. Linfocitos, virus. Bien. Entonces, el líquido cefalorraquídeo que habrá si es una infección bacteriana, aumento de neutrófilos o polimorfonucleares, segmentados, como quieran llamarlos. Y
Por otra parte, en el caso de los virus, la glucosa ¿cómo estará? ¿Elevada, normal o baja? ¿Cómo estará la glucosa? Normal, claro. El virus no consume glucosa, ¿se acuerdan? El virus utiliza la maquinaria sobre la hospedadora para ensamblarse. No consume glucosa, entonces estará normal. ¿Y las proteínas? No, ¿por qué va a estar bajo? Normal o ligeramente elevado. Puede ser las proteínas normales o ligeramente elevadas. Así estará. Habrá polimorfos nucleares, neutrófilos, ¿verdad? ¿Habrá linfocitos? Sí, habrá presencia. Bueno, un predominio de linfocitos en el líquido. Entonces, sí o sí hay que analizar el citoquímico. ¿Por qué digo cito? Porque va a buscar células. Químico porque va a buscar los indicadores químicos de la presencia o ausencia de un agente microbiano. Y luego, claro, cultivamos a ver qué crece. Si crece una bacteria, pues ya identificamos y damos tratamiento. Si identificamos un aspergillus, ya establecemos el diagnóstico de una aspergilosis invasiva. Estaba en el pulmón y se diseminó al cerebro. Por eso es muy importante que tengamos en claro ese concepto, que no únicamente guiarnos por la clínica, sino también el patógeno más probable. Los especímenes deben de colectarse asépticamente o después de la limpieza y descontaminación adecuada del sitio donde se va a tomar la muestra. Esto es muy importante tener en consideración para tomar la muestra, realizar un correcto procedimiento de antisepsia. ¿Por qué pasa aquí? Que en muchas ocasiones el personal médico hay ocasiones en las que el personal sanitario no tiene en consideración la toma de la muestra, cómo se debe tomar, y van y funcionan como les da la gana, o no tienen las normas de bioseguridad. A ver, vamos a ver una situación. Ya hablamos del caso de Streptococcus viridans, ¿sí no? Hablamos de eso, de cuando causa endocarditis. ¿Hablamos de eso? A ver, tengan en cuenta. Streptococcus del grupo viridans puede causar endocarditis infecciosa, ¿verdad? A eso está asociado. ¿Por qué? Efectos extraños, ¿en dónde? Aquí, periféricos. ¿Dónde? No escucho. Asociado a la red del venoso central. Es grave, al catéter venoso central. De hecho, el catéter venoso central está más asociado con urasas negativos, aureus, cándida, eso sí, pero viridans, claro. Viridans está más asociado a dispositivos protésicos, pero en cavidad oral. Y intubados también. A eso está asociado. Igual a abscesos odontológicos. Bueno, puede pasar inclusive por un sangrado bucal, como la extracción de una muela, que no tienen el tratamiento profiláctico adecuado, o que por ahí se llegó a infectar la herida. Entonces, puede pasar por vía hematógena y causar una infección sistémica. Primero bacteriemia, ¿no es cierto? Luego la endocarditis. Pasa sangre. ¿Y qué pasa acá? Que para establecer el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿cuál será la muestra de elección? Sé que causa bacteriemia, entonces ¿qué debo cultivar? Sangre. La muestra de sangre se debe cultivar para saber si tiene o no tiene bacteriemia por Streptococcus viridans. Pero en todo caso, recordemos que ¿dónde se encuentra la bacteria? Cavidad oral. ¿Y qué pasa aquí? Que hay algunos miembros del personal sanitario que cuando toman una muestra no utilizan tapabocas. Y van, claro, utilizan guantes y todo, desinfectan muy bien la zona funcional, mandan la aguja, pero mientras mandan la aguja están conversando con sus compañeros sobre la toma de la muestra, sin cubrebocas. Entonces las microgotas que se producen al hablar caen sobre la aguja y esa aguja luego introducen en el medio del cultivo. ¿Qué pasa? Que igual si no desinfectan el medio del cultivo antes de introducir la aguja, igual toda la microbiota que estaba en la tapa ingresa junto con la aguja.
y puede contaminarse. Y recordemos que la sangre es líquido estéril. Basta con que ingrese una sola célula a ese medio de cultivo para que prolifere. Y lo que crezca ahí es lo que está causando la sepsis. A dar tratamiento a lo que se haya aislado. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que la gente hace eso. Habla mientras toma las muestras biológicas y se contaminan. Ahora, ¿cómo sabemos si ese Streptococcus del grupo Viridians realmente es el causante de la infección o es una contaminación? ¿Cómo sabemos? Se complica el diagnóstico, ¿no? Se complica el tratamiento también. Y de por sí, el cultivo puede tardar hasta 72 horas. Y si ya tiene bacteremia, es de riesgo. Quizás en las próximas horas fallezca. No podemos esperar tanto, hay que cultivar y esperar. La única manera que tenemos de estar seguros de que ese microorganismo que aislamos es el causante de la infección es estando completamente seguros de cómo tomamos la muestra. Es decir, recordando un poquito, estoy seguro de que desinfecté la zona funcional, estoy seguro de que utilicé tapabocas, el paciente también estaba mirando hacia otro lado con un cubrebocas igual, estaba con guantes, la tapa del medio cultivo, estoy seguro que desinfecté y coloqué la aguja inmediatamente después de tomar la muestra, así que no hubo mucho tiempo entre la toma y el cultivo, entonces estoy seguro de cómo hice a tomar la muestra. Así que estamos seguros de que lo que identificamos es lo que causa la infección. Es la única manera, que no hay otra. ¿Cómo más podemos saber que es la microbiota del personal sanitario y no del paciente? 100% seguros, chicos. Y de limpiar y descontaminar muy bien la zona funcional. También debe recolectarse una cantidad suficiente de la muestra y enviar al laboratorio en un recipiente estéril. Está muy distribuida la idea de que porque tratamos con microorganismos basta con una gota de lo que sea que vamos a tener de todo. Está mal, ¿no es cierto? Porque en principio, en algunas muestras biológicas, los microorganismos están tan diluidos que nunca se van a aislar. La misma sangre es un ejemplo. ¿Cuántas células bacterianas podemos encontrar podemos encontrar una muestra de sangre? En una bacteremia. ¿Cuánto siempre se debe tomar de muestra de sangre para poder cultivar? Mínimo. No por todo, sino cantidad, volumen. 5 ml. ¿Quién más tomaría 5? ¿Quién toma más? 5. ¿Mínimo cuánto? 1 mililitro. Me pasa una bota. Milímetro. Cada mililitro. A ver, chicos. Creo que no han leído. Para un hemocultivo, lo mínimo que se debe cultivar son 20 mililitros de sangre. Mínimo. Porque, según estudios que se han realizado, se puede en algunos casos, en el mejor de los casos, encontrar una célula bacteriana por cada 20 mililitros de sangre. Una célula. Ahora, ¿qué pasa si tomo 5 mililitros? Tengo una cuarta parte de la probabilidad de recuperar la bacteria que causaba la infección. Más dificulto el diagnóstico. Entonces, mínimo son 20. Igual, deben ser tomadas 3 muestras en diferente localización y en diferente tiempo. No el mismo día, no en ese mismo momento, sino en otro horario y en diferente localización. Esto por una razón, porque dependiendo del sitio de la punción, la bacteria puede estar más diluida en la sangre y más concentrada en otro. Ejemplo, si tengo un absceso en el hombro derecho y tomo la muestra acá cómo está la bacteria, estará más diluida, ¿no es cierto? Y si tomo la muestra acá, estará más concentrada. Entonces tengo mayor probabilidad de recuperar la bacteria. Pero en algunos casos, en la mayoría de los casos de hecho, uno no tiene conocimiento de dónde está ubicada la infección primaria. El paciente tiene fiebre, tiene todos los signos compatibles con una bacteremia, pero no sabemos dónde está ubicada la infección primaria. Entonces, al azar, una por acá, otra por acá, una puede ser en la yugular, otra en la femoral. Entonces vamos buscando. Pero son mínimo 20 mililitros. A ver si a lo mejor logramos recuperar una célula. Y basta con que ingrese una célula. Una célula ese medio se positiviza rápido.
Es medio rico en nutrientes. ¿Queda claro? Porque siempre es mejor tomar más muestra y enviar al laboratorio. Porque igual, y si sobra, ya ellos lo desechan. Un poco de cloro al 10% se desecha igual, no se almacena nada. Los pacientes piensan que la sangre se ve. La sangre me toma la de. Bueno, esta es referencia a estos cuadros al tipo de muestras que se puede tomar. Que esto ustedes ya saben muy bien. A ver, si tengo una infección localizada en las meninges, ¿cuál es la muestra de elección? ¿Qué? Líquido cefalorraquídeo, pero también puedo tomar sangre, dependiendo de la infección primaria, por dónde llegó al cerebro. También si tengo una infección primaria ubicada en otra región, si tengo primero sinusitis y desarrollo meningitis, también debo tomar una punción de los senos para saber si está presente ahí la bacteria, o el hongo, o el virus. Aquí puede avanzar acá, entonces podemos seleccionar las muestras según el foco inicial de la infección. Si tenemos una cistitis, muestra de elección, orina cualquiera. ¿Qué es cistitis? ¿Qué? Infección de la vejiga. Entonces, ¿cuál será la muestra de elección? Pulso suprapúbico. ¿Qué pasa si meto una sonda uretral? Se va a contaminar con la microbiota de la uretra anterior. Y eso no queremos. Queremos saber si tiene infección de la vejiga ya. A eso se refiere a la tabla. Y acá les pone los patógenos más probables en esas muestras. Y todo depende igual de lo que estemos buscando, si es un antígeno, si es la bacteria, el hongo, el parásito. Ejemplo del neumococo. Cuando presenta infección pulmonar, ¿podemos buscar algo en la orina? No, ¿qué va? ¿Se acuerdan del polisacárido C? ¿O no? El polisacárido C es el antígeno neumocócico. Está presente en la orina. ¿Cuándo tiene infección pulmonar? Pero ¿qué pasa cuando se produce una meningitis? ¿Puedo seguir buscando el polisacárido C en la orina? ¿A dónde buscaría? Y esta infección acá, ¿dónde busco el polisacárido C? Líquido cefalorraquídeo, es más sensible ahí. Entonces depende mucho de dónde está ubicada la infección para tomar una muestra. Y de hecho el polisacárido C se puede buscar, tiene mayor sensibilidad en adultos. En los niños no se debe buscar el polisacárido C cuando desarrollan una neumonía por el neumococo, porque estos niños están generalmente expuestos a muchas bacterias y tienen polisacárido C de otros microorganismos y da reactividad cruzada. Entonces esta proteína se busca en adultos, más no en niños. Pero en el líquido cefalorraquídeo, aquí sí se puede utilizar tanto en adultos como en niños, porque en principio en líquido cefalorraquídeo no debe haber polisacárido C de nada. Es porque si está presente es porque una bacteria está causando la infección. ¿De acuerdo? ¿Están un poco perdidos o tienen tiempo? Porque si ingresaron de la base de la carita de... El examen microscópico es fundamental para dar un correcto diagnóstico. Podemos realizar preparaciones en fresco o tinciones especiales. Por ejemplo, aquí tenemos preparaciones en fresco y preparaciones con KOH. Esta es una preparación con KOH. No, es en fresco. Sí, es en fresco. Fíjense que aquí hay una célula superficial. Aquí está el núcleo. Candida albicans tiene la cualidad de presentar pseudoinfa. Fíjense que esto se parece mucho a una infa, ¿no es cierto? Es una pseudoinfa. Acá tenemos Saccharomyces cerevisiae, que es un tipo de levadura que se replica por gemación. Y una característica de esta levadura es que puede tener una o múltiples gemaciones. Fíjense que aquí tenemos una levadura y gemación. ¿Cómo se conoce esto? Blastoconidio, muy bien. Blastoconidio. Acá tenemos otra con múltiples gemaciones, 3 gemaciones. Acá fíjense que hay otra con varias. Esta es una levadura de Saccharomyces. Eso es lo que produce su cerveza semanal. Pan de todos los días. Tenemos Cryptococcus neoformans, igual. Cryptococcus es la única levadura encapsulada capaz de causar patología en el ser humano. La criptococosis
De hecho, se asocia mucho a la criptococosis meningea, porque la misma cápsula le ayuda a evadir la respuesta inmunitaria. Y se observa en microscopio como una levadura rodeada por un halo. ¿Se dan cuenta? Es como un halo, pero en realidad es el diámetro que tiene la cápside y en su interior la célula de la levadura. Lo que está acá en negro es la tinta china. La tinta china es la tinción de elección para este tipo de hongos. Parece la microscopía de campo oscuro, ¿no? Pero en realidad es la microscopía de campo claro. Solo que acá la cápside de la levadura impide que la tinta china llegue a la célula, la repele. Entonces la luz de la lámpara está atravesando la muestra y está llegando al lente objetivo. Y eso está siendo direccionado al lente ocular. ¿Cuál era la prueba de elección para buscar hongos en una muestra? ¿Cuál? Ese es el motivo. Eso ya mando a cultivar. A ver, primero hago esto, me doy cuenta que hay hongos en la muestra y entonces mandamos a cultivar. Pero no mando a cultivar y luego la muestra. O sea, ¿cómo busco hongos en una muestra? El hidróxido de potasio al 10%, KOH. KOH al 10% me ayuda a buscar hongos en una muestra. ¿Tienen marcadores? A ver, así se ve un ciclo bacteriológico de secreción vaginal, en promedio, la mayoría. Se ven células superficiales, células escamosas, el epitelio genital, vemos leucocitos, vemos bacterias, lo que ven aquí los puntos son bacterias, cocos y bacilos. Los bacilos más grandes son la microbiota predominante en la microbiota vaginal. ¿Cuál era la bacteria que predomina en la microbiota vaginal? Lactobacilos. Estos son los lactobacilos, que mantienen el pH ácido. Esos bacilos más cortitos se interpretan como las enterobacterias, microbiota fecal, que se va a contaminarse con la secreción. Entonces aparecen bacilos cortos, bacilos largos y puntos que representan a los cocos. Pero aquí identificamos las levaduras. Resulta un poco difícil, ¿no? Porque esto que vemos aquí podría ser una levadura, pero también podría ser el núcleo de una célula que se lisó, que lo libre en el ambiente, pero que eventualmente también se destruirá. Pero una muestra fresca también puede haber núcleos de células lisadas, rotas. ¿Y qué pasa acá? Que como no podemos diferenciar muy bien, pero creo que sí hay hongos, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos? KOH al 10% de hidróxido de potasio. ¿Y eso qué hace? Destruye todo material proteináceo, como células escamosas, células superficiales, paquete globular blanco o rojo, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Lo destruye todo, con excepción de los hongos,
tanto levaduriformes como filamentosos. Todos se destruyen menos ellos. Entonces, coloco aquí KOH 10%, los piocitos se destruyen. También las células superficiales, sus núcleos. Piocito fuera. Y eso es lo que ha quedado. Una muestra. Bacterias y células de levadura que están muy grandes, entonces se puede identificar bien. Veo levaduras y levaduras de gemación, blastoconidios. Ya es mucho más fácil, podemos dar un diagnóstico más certero. Pero igual, y si tengo todavía dudas, puedo utilizar tinciones como el blanco de cacofluor, una tinción fluorescente, tiñen las células del hongo y se ve mucho más evidente. Pero igual, y recuerden que el KOH al 10% no únicamente se utiliza para investigación de hongos y levaduras. ¿Para qué más se utilizaba? Les voy a regresar a tercero. KOH al 10%, ¿para qué más se utilizaba? La preparación de las muestras histológicas. No. Muestras histológicas ejercen la misma acción, balizar las células. Para investigación de Gardnerella por desaminación. Y en la misma muestra vamos a hacer eso. Pero no en la placa, sino en el tubo. Colocamos en un tubo de ensayo un poco de la muestra, colocamos unas cuantas gotas de hidróxido de potasio al 10% y esto se desamina y empieza a emanar el típico aroma a pescado. Entonces damos un diagnóstico positivo para Gardnerella. Pero claro que en los dos casos hemos utilizado KOH 10%, pero ojo con eso, los pedidos al laboratorio se envían de cierta manera. Cuando queremos investigar hongos, mandamos investigación de hongos con hidróxido de potasio de tal muestra, de raspado de uña, raspado cutáneo, de secreción vaginal, de secreción uretral, de lo que sea. Entonces sería KOH para investigación de hongos y levaduras, de tal muestra. Así se pide. Y si queremos investigar Gardnerella de secreción vaginal, solicitamos un test de aminas. Ahí no escribimos KOH ni nada. Eso el laboratorista ya sabe que debe utilizar KOH. Ustedes deben pedir test de aminas. ¿De qué? De secreción vaginal. Entonces ahí les van a reportar eso. Hago hincapié en eso porque hasta hoy en día yo me he topado con médicos que me mandan muestras de laboratorio. Sí. Citobacteriológico de secreción vaginal más KOH. ¿Qué debo buscar? Hongos, ¿no es cierto? Secreción, me dice citobacteriológico, debo reportar presencia de células superficiales, presencia de leucocitos para saber si tiene infección o no, si tiene vaginitis o vaginosis. Me dice KOH 10%, entonces investigación de hongos. Y luego me llama. ¿Qué pasó con la Gardnerella? Pero no me dijo, ¿verdad? Si necesitas Gardnerella, dime entonces. Anota ahí, test de aminas y ya está. Entonces en ese momento hacer KOH. Entonces, ojo chicos con eso, no cometan los mismos errores, que ya están más actualizados. Igual que no deben decir flora bacteriana, ¿cómo se dice? Microbiota, que no son florecitas las bacterias, no son pastitos que están cultivando. Entonces, igual y en los citobacteriológicos ustedes pueden tener una idea de que existe Gardnerella, porque las células escamosas pueden aparecer así, las células superficiales. Pueden aparecer así, como si estuvieran tapizadas. También se les llama células sucias, porque al principio, ¿qué tendrá aquí? ¿Qué será esto? ¿Qué será aquí? Mira la diferencia entre esta célula y esta célula. ¿Qué tendrá esta? En su interior. Tendrá tierra. ¿Qué tendrá? ¿Nadie tiene una idea? Es una muestra de secreción vaginal. Tiene bacterias. ¿Y por qué están las bacterias metidas en esta célula? ¿Qué tipo de bacteria será?
Conceptos básicos, chicos. ¿Qué tipo de bacterias son intracelulares? Anaerobias. Las bacterias son anaerobias, se meten en las células para tener un ambiente anaerobio. ¿Y qué bacteria anaerobia está presente en la cavidad vaginal? Gardnerella. Gardnerella es una anaerobia. Entonces esta se mete aquí. Cuando nos encontramos con estas células, se reportan células clave. Entonces, si ustedes les llega un reporte que diga presencia de células clave de 2 a 4, de 6 a 8 o de 10 a 12, están indicándoles que tiene células clave en la muestra de secreción y por ende deben buscar o sospechar de Gardnerella. Eso les van a contar y les van a reportar. Si sospechan de Gardnerella, ¿cómo daríamos la confirmación? Un test de aminas. Solicitamos entonces un test de aminas. Si se nos pasó solicitar test de aminas, nos reportan esto, entonces inmediatamente llamamos al laboratorio y que nos ayuden con un test de aminas. Si nos reportan positivo, establecemos diagnóstico de Gardnerella. Que en algunas ocasiones el clínico se puede confundir, puede pensar que era una candidiasis cuando en realidad era una Gardnerella que causaba la infección. Pero igual las secreciones tienen una apariencia típica. Cuando se trata de una candidiasis, suele tener una apariencia blanquecina, cremosa, parecida a la leche cortada. Cuando se trata de una infección por Neisseria gonorrhoeae, la apariencia de la secreción es un tanto verdosa. Si es espumosa, un parásito. ¿Qué parásito puede ser? Tricomonas vaginales. Y si es un tanto amarillenta, puede ser una bacteria. Y si es blanca, transparente, secreción normal. Es decir, blanca, transparente, translúcida. Esa es la tinción blanco de calcofluoro. Fíjense que tiene un fondo oscuro y la tinción emite una luminosidad, una señal. Esto se utiliza frecuentemente cuando la prueba de KOH no es suficiente para dar un diagnóstico o cuando la muestra está muy contaminada. También se puede utilizar la tinción de Gemsa y la tinción de Gram. Todas pueden teñir los hongos. Esta es la tinción blanco de calcofluor, es la tinción de Gemsa y la tinción de Gram. Fíjense que aquí los Cryptococcus se tiñeron como si fueran bacterias gram-positivas. Y lo que está alrededor, ¿qué será? La cápside. La cápside que se tiñó como si fuera gram negativo. Los cultivos de identificación. Tenemos el agar infusión cerebro-corazón, PHI. Tenemos el agar SAVI, que es la agar dextrosa de Saurau, en combinación con el medio BHI. También tenemos el cromagar. El cromagar es un medio de cultivo selectivo y diferencial para especies de cándida. Fíjense que los cultivos de cándida tienen una característica distintiva por su color, por eso es un cromagar, un agar cromogénico. El color de la especie va a variar dependiendo de la casa comercial, pero en todo caso en medio de cultivo viene un papelito, un inserto que les dice Candida albicans tendrá un color azulado, Candida cruzei tendrá un color más rosado, Candida tropicalis tendrá un color más azulado, más morado. Entonces, es un inserto que deben leérselo antes de cultivar la muestra. La identificación de otros tipos de hongos que no sean Candida albicans y que no sean cándidas, se puede utilizar el FISH, que es la hibridación fluorescente in situ. ¿Se acuerdan en qué se basa el FISH? ¿Alguien se acuerda qué era el FISH? Hibridación fluorescente in situ, es decir, en el tejido. Tomamos una muestra de biopsia, utilizamos una sonda de ADN marcado con un marcador fluorescente. Esto lo colocamos en la muestra y si está presente la secuencia complementaria,
se va a hibridar, es decir, si está el patógeno con su genoma ahí presente en la muestra, esta sonda se imprima y no se desprende. Luego emitimos una señal, una longitud de onda corta para que excite el marcador y luego produce una señal. Y mientras más fuerte sea la señal, mayor concentración del patógeno habrá. Mientras más débil sea la señal, menor concentración del patógeno. Eso es la hibridación fluorescente in situ. El MALDI-TOF es una prueba que utiliza patrones específicos de las especies de péptidos. Es una base de datos internacional. Microbiólogos de todo el mundo suben información todo el tiempo a esta base de datos de nuevas proteínas identificadas de ciertos microorganismos, de un montón de microorganismos. ¿Y qué hace esta máquina? Compara estos patrones de proteínas. Yo me tomo mi muestra, separa las proteínas y por longitudes de onda, por espectrometrías de masa, compara el tamaño de la proteína, tamaño, forma, densidad, y dice, mira, las proteínas de tu bacteria se parecen a las proteínas de esta bacteria. Y dice tanto por ciento de similitud. Como la prueba de embarazo, la prueba de paternidad. Es 99.99% compatible con esta bacteria. Y ya, te arroja un resultado fiable. Es muy útil. En Ecuador no se utiliza mucho, pero en otros países sí. Es un tanto caro también. La espectrometría de masas igual se basa en el mismo principio del MALDI-TOF, pero está menos comercializado que el mismo MALDI-TOF. ¿Preguntas? Esa es la introducción a la micología. Una vista general de lo que vamos a estudiar. Hasta aquí, chicos, la clase de hoy. Con respecto a los aprobios, no estoy seguro si se quedó la idea bien clara. Esto ya lo explicamos, ¿no es cierto? Sabemos coger muy bien una muestra, ¿no es cierto? Ahora sí, tengan en cuenta que tanto los hongos como las bacterias pueden presentarse tipo de infecciones, bueno, como esta, pero en esos casos puede estar involucrado también así que hay que saber diferenciar cuando está infectado y cuando no. En este caso recuerden siempre observar los signos de infección local. Aquí no está presente. Esto ya lo vimos. Vimos esto, ¿no? Eso no vimos. Está aquí en este caso. Bueno, hoy hablaremos sobre la clasificación de las micosis en los seres humanos. Tenemos las micosis superficiales, las micosis cutáneas y las micosis subcutáneas, y también las micosis sistémicas e endémicas. Todas se van a clasificar según el área donde van a encontrarse los hongos y el tipo de daño tisular que puedan ocasionar. En las micosis superficiales tenemos hongos que van a afectar la parte más externa de la piel, la capa queratinizada más externa, más terminalmente diferenciada. Estas células, recuerden que en principio no están irrigadas, no hay vascularización, tampoco existe nervios. Por ende, este tipo de micosis no suelen tener sintomatología. No hay dolor, no hay rubor, no hay prurito. De hecho, simplemente se presentan a manera de parches. Y su tratamiento clínico es meramente estético. Dentro de la clasificación de las micosis superficiales tenemos a la pitiriasis versicolor, la tiña negra o tiña nigra, también la piedra blanca y la piedra negra. La pitiriasis versicolor es un tipo de micosis superficial que se caracteriza por una decoloración o despigmentación de la zona afectada, que aparece como parches superpuestos con descamación de la zona afectada. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aparece como parches. Es una elevación de la piel y la descamación es una característica de este tipo de micosis. También presenta bordes irregulares. La tiña negra se presenta por otra parte como un parche macular pigmentado de color marrón o negro. Puede parecer un tanto más pigmentado o hipopigmentado dependiendo de la etnia de la persona. Principalmente aparece localizado, presenta bordes regulares, pero
En esta micosis no existe descamación. La micosis está al ras del tejido. De hecho, para que se produzca la tiña negra, debe haber una pequeña lesión en la capa más externa, en el estrato córneo. Existe una pequeña lesión por donde el hongo ingresa una capa más profunda, pero sin llegar todavía a la capa queratinizada. Ese tipo de lesiones, como la tiña negra, suelen confundirse muy frecuentemente con las marcas de nacimiento. Hay personas que viven toda su vida con una señal en el torso o en las palmas de las manos, una mancha negra, y piensan que es una marca de nacimiento. Y la verdad es que las marcas de nacimiento aparecen desde el primer día que llegan a este mundo, pero ese tipo de infecciones aparece durante su vida. Inicialmente en años no tenía ninguna mancha y luego aparece y piensan que es la marca de nacimiento, y luego cuando reciben tratamiento antifúngico ya no tienen. Entonces se debe tener en cuenta que ese tipo de manchas se parecen mucho a las marcas de nacimiento. Pueden tomar distintas formas, como formas de pescado, de árbol, en fin, pero no siguen creciendo. Llegan, inoculan, forman un parche macular y no cambian de tamaño, no progresan. Pero dependiendo de dónde esté ubicado, puede requerir tratamiento el paciente o no. Recuerden que este tipo de micosis solamente tienen importancia estética, más no compromete la salud del paciente. La piedra blanca y la piedra negra son tipos de micosis que están muy relacionadas con el ambiente, con la humedad y la temperatura. Se producen en ambientes tropicales, cálidos, y para que se desarrolle este tipo de micosis debe haber ciertas condiciones. Sobre todo que la paciente presente humedad casi el 80% del tiempo en el tallo del cabello. Eso pasa cuando las mujeres van a dormir, se van a la cama con el cabello húmedo. Es muy importante nunca irse a acostar con el cabello húmedo, sobre todo si viven en la costa o en el oriente, que durante el sueño la temperatura sube y el agua empieza a evaporar, y los conillos que han caído sobre el cabello todo el día empiezan a proliferar y se desarrollan a manera de masas fúngicas. ¿Cómo se llamaba el conjunto de micelios? El conjunto de hifas. El conjunto de hifas se conoce como micelios, una bola fúngica, ¿no es cierto? Que puede tener una coloración blanca, amarillenta o negruzca, dependiendo del tipo de hongo. En este caso puede ser una coloración blanca o negruzca. Estos hongos difieren un tanto entre sí, la piedra blanca y la piedra negra. Es decir, la piedra blanca produce una bola fúngica en el tallo del cabello, pero cuando se sujeta con las yemas de los dedos se puede desprender con facilidad. Por ende, el tratamiento suele ser un tanto sencillo. Pero la piedra negra es un tipo de micosis mucho más resistente. De hecho, produce un tipo de secreción similar al cemento de contacto, de manera que la bola se adhiere muy fuertemente al tallo y de hecho puede comprometer su integridad, porque cuando la gente trata de desprenderse de esa piedra negra, en ocasiones rompe el tallo del cabello. Entonces resulta un tanto difícil eliminarse de esta piedra negra. Pero la piedra blanca sí se puede corregir. Se cambian los hábitos higiénicos, los hábitos de aseo, se duchan más temprano y no se van con el cabello húmedo y hay que cepillarse frecuentemente y desaparece. Pero con la piedra negra suele ser un tanto difícil el tratamiento, en ocasiones es necesario raparse la cabeza. Pero ojo que este tipo de infecciones también pueden afectar a las vellosidades corporales. Puede aparecer la piedra blanca en el vello axilar o en el vello púbico. En todo caso, el tratamiento sigue siendo sencillo, pero igual un tratamiento más eficaz es rasurarse. Claro, si la paciente quiere conservar su vellosidad, bueno, hay que dar tratamiento. Pero nadie quiere, entonces se rasura y ya se da solución a la infección. Las micosis cutáneas, por otra parte, estas afectan la capa más profunda, una capa queratinizada. Aquí pueden verse involucrados los dermatofitos. Pueden provocar dermatofitosis, pueden ocasionar onicomicosis dependiendo de la especie del hongo. Pero generalmente aquí ya existen sintomatologías, ya existe picazón, descamación, existe prurito, ardor. Cuando aparece la onicomicosis, las uñas aparecen más engrosadas, hiperpigmentadas o decoloradas. Este tipo de micosis puede progresar, puede ser progresivo. Inicialmente puede aparecer una tiña pedis, la tiña de la planta del pie.
Esa tinea pedis puede progresar a una onicomicosis. Generalmente pasa así, primero una tinea pedis y luego una onicomicosis. Pero en algunas ocasiones puede llegar desde su consulta un paciente con una onicomicosis sin haber pasado por la tinea pedis. Eso es raro, pero se debe a una razón epidemiológica. En ocasiones el paciente puede utilizar un corta uñas que no es de su propiedad. En los corta uñas también viajan conidios, viajan hifas. Entonces, si utiliza el corta uñas de una persona que tiene la onicomicosis, puede llevar esos conidios en ese instrumento y luego cuando se corta las uñas se contagia y se produce la onicomicosis. Inicialmente para la onicomicosis se produce una infección superficial y luego sigue progresando hasta afectar la capa queratinizada, que es la capa más profunda. Luego se hiperpigmenta, se engrosa y luego pierde su integridad, se deforma la uña. Una vez que ha perdido su integridad es difícil recuperarla y el tratamiento definitivo para este tipo de micosis suele ser la escisión de la uña. Pero como todos tienen una respuesta abajo, se retira la uña y sale después la otra. Pero hay que tratar de salvar la uña siempre. Solamente si ya se ha deformado, hay que retirarla. Si no, igual se puede limar y colocar un poco de laca y se puede salvar la uña. ¿Preguntas? Tenemos las micosis subcutáneas. Estas afectan las capas más profundas de la piel. Aquí se incluye ya el estrato córneo, el tejido muscular y el tejido conjuntivo. Pero este tipo de micosis tienden casi siempre a permanecer localizadas. Es decir, rara vez se diseminan sistémicamente. Rara vez. Siempre están localizadas en una región corporal donde tuvo su inoculación inicial. Generalmente se produce abscesos que luego se ulceran y no cicatrizan. Pero antes de ulcerarse, estos abscesos pueden producir trayectos sinusales. ¿Sabemos qué es un trayecto sinusal? ¿Se han tenido espinillas alguna vez en su vida? Un trayecto sinusal es el paso que se produce desde un sitio inflamatorio hacia el exterior. Ese canal. Ese es un trayecto sinusal. Cuando se aprieta la espinilla, sale, se ha producido un trayecto sinusal que conecta el interior de la inflamación con el exterior. Entonces aquí se produce inicialmente un absceso que luego produce trayectos sinusales que pueden interconectar 1, 2, 3 o varios abscesos. Esos trayectos sinusales hacen eso. Pero luego, claro, eventualmente esos trayectos sinusales conectarán la inflamación con la superficie y entonces empieza a drenarse. Cuando se drena esta herida, tiende a permanecer abierta, no cicatriza fácilmente, tiene dificultad para cicatrizar. Y esto es importante porque eventualmente puede ocasionar una infección bacteriana secundaria por la microbiota que coloniza la piel. Y todo va a depender igual de la zona afectada. Es mucho más fácil mantener controlada una infección que está localizada en una extremidad superior que en las inferiores, que están mucho más expuestas a la microbiota ambiental, que pueden contaminarse mucho más fácilmente. Las micosis sistémicas endémicas, estas hacen referencia a las infecciones causadas por hongos patógenos confinados a ciertos nichos biológicos ambientales, en donde tienen los requerimientos nutricionales y atmosféricos adecuados para su desarrollo. Generalmente, las personas adquieren estas infecciones cuando se altera este nicho biológico. Puede ser una cueva o un edificio antiguo donde los hongos están proliferando y cuando se altera este ambiente, este nicho, los conidios se elevan. Eso pasa frecuentemente cuando derrumban edificios antiguos. Los conidios que están contenidos dentro de esos edificios se elevan cuando se derrumba y entonces se suelen producir pequeñas epidemias en la comunidad que vive en la zona aledaña al sitio del derrumbe. Inhalan esos conidios y claro, estos hongos son potencialmente patógenos, por ende estos pueden causar infección incluso en individuos sanos. Los demás causan infecciones en individuos inmunocomprometidos o que tienen algún factor predisponente.
Estos, incluso en individuos sanos sin ningún tipo de inmunosupresión, pueden presentar esta infección. Las micosis oportunistas generalmente están causadas por hongos que habitan el mismo organismo del ser humano. Los hongos más frecuentemente involucrados en estas micosis son Aspergillus, Cryptococcus neoformans, Candida y Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii es un tipo de hongo que antes estaba clasificado dentro de los parásitos, en un ciclo de vida similar. Pero luego, claro, con una secuenciación genética ya se logró identificar bien y colocarlo dentro del reino del fungi. Manejamos bien los conceptos. Son conceptos generales. Es muy importante tener clara la terminología de los agentes antifúngicos. Claro que esto ustedes igual ya deben saber. ¿Qué es un espectro antifúngico? La capacidad con la que va a funcionar el medicamento. ¿Cómo? La capacidad con la que va a funcionar el medicamento. La efectividad. No, claro, eso es efectividad como tal, pero no es un espectro. ¿Se acuerdan del espectro bacteriano? ¿Qué era un espectro bacteriano? ¿Cuántas clases de hongos cubriría ese? Aquí si hablamos de antifúngicos, sí, Es la capacidad de inhibir la proliferación fúngica entre especies de hongos, el espectro. Mientras más amplio es el espectro, más familias abarcará, más especies de hongos, así como las bacterias. Las penicilinas, ¿se acuerdan? Las cefalosporinas. Va cambiando el espectro de acción bacteriano, va abarcando más familias. Las penicilinas naturales solamente sirven para estreptococos beta-hemolíticos. Las penicilinas sintéticas incluso pueden servir para bacilos gram negativos. El espectro de acción aumenta. Lo mismo pasa acá. El espectro antifúngico hace referencia al número de familias de hongos que pueden ser inhibidas por esos medicamentos. La actividad fungistática, o SIM, concentración mínima inhibitoria. Ese término sí lo saben. Concentración mínima inhibitoria, ¿qué significa? La dosis mínima para que el efecto, en este caso, el antifúngico. ¿Haciendo qué? O sea, actuando en el hongo, ya sea eliminándolo o evitando su reproducción. No hay que confundir actividad fungistática con actividad fungicida. O sea, Actividad fungistática, la replicación. muy bien, inhibe la replicación celular, ¿cierto? No mata al hongo, pero mantiene este hongo vivo sin replicarse. Y si se replica muy poco. Entonces, la concentración mínima del antifúngico que requiero para que se produzca la actividad fungistática, que se inhiba la replicación del agente microbiano. Actividad fungicida. Muy bien, así, la MFC, concentración mínima fungicida. Concentración mínima significa la cantidad mínima de antifúngico que requiero para que ejerza la acción fungicida y los hongos mueran. Los antibióticos se pueden combinar para buscar distintos objetivos según nuestras necesidades, como por ejemplo, mejorar la eficacia en el tratamiento de las infecciones por hongos refractarios. Refractaria hace referencia a hongos que son muy difíciles de tratar, son muy resistentes al tratamiento. Entonces, podemos combinar dos o más antifúngicos. Para ampliar el espectro de la terapia antifúngica, como terapia empírica. Es decir, inicialmente tenemos una infección de hongos evidente, pero el cultivo tarda en aparecer, ¿no es cierto?, en desarrollarse. No tengo idea de cuál sea el hongo que está involucrado en ese proceso, entonces utilizo un tratamiento empírico de amplio espectro. Para ello puedo combinar dos o más antibióticos mientras salga el cultivo. Una vez que me reporten el agente microbiano, retiro el tratamiento empírico y le administro un tratamiento dirigido. Luego, para prevenir la aparición de organismos resistentes. Ejemplo, hay un organismo que en el tratamiento antibiótico, bueno, en el antibiograma, me puede aparecer una sensibilidad intermedia a un antifúngico y con una sensibilidad muy marcada para otro antifúngico. Entonces puedo utilizar los dos en combinación
al que ya está generando resistencia y al que todavía no tiene resistencia. Con eso evito que generen cepas variantes de este hongo resistencia a un antifúngico. Aquí ya estaban desarrollándose una resistencia marcada. Nos utilizamos dos. Para lograr también un efecto sinérgico, aumentamos la eficacia de los antifúngicos. Antagonismo antifúngico. Antagonistas. ¿Sabemos qué significa? Que se repelen. Una actividad repele a otra. Hay tratamientos antifúngicos que se pueden combinar. Se pueden utilizar dos o más antifúngicos, pero hay que saber escoger esos antifúngicos. En algunas ocasiones podemos hacer antagonismo. El uno le inhibe al otro y no tendremos el tratamiento antifúngico requerido. También debemos comprender que existen bombas de flujo. Las bombas de flujo están presentes en casi todos los organismos vivos. ¿Qué pasa acá? Que estas bombas se encargan de mantener la homeostasis celular. Las bombas de eflujo, porque también hay bombas de flujo. Las bombas de flujo permiten el paso de iones de metales alcalinos desde el exterior hacia el interior de la célula, como sodio y potasio. Pero las bombas de eflujo o efflux, esas se encargan de sacar el exceso de iones, de manera que se mantiene la homeostasis e impide la intoxicación celular. Ya que estas bombas de flujo suelen utilizar ATP para poder sacar el exceso de iones de metales alcalinos. Las células de hongos por lo general necesitan mantener un elevado contenido estable de potasio y bajo en sodio. Por ende necesitamos siempre una bomba de flujo que esté funcionando para que el hongo pueda sobrevivir. Y de hecho es una buena posible diana antifúngica para posibles tratamientos futuros contra los hongos, dependiendo del tipo de bomba de flujo al que vayamos a dirigirnos. Hay bombas de flujo que están presentes en los hongos y no están presentes en las células de eucariotas animales. Entonces, si dirigimos el tratamiento antifúngico contra esas bombas, inhibimos la salida de iones tóxicos para la célula, pierde viabilidad y muere. Como los genes de ENA, el flux of natrium sodio. Estos genes son muy buenos candidatos para ese tipo de tratamientos. Estos son los agentes antifúngicos más empleados. Las alinaminas, tenemos aquí a la naftilina y a la terbinafrina. La terbinafrina tiene un espectro de acción bastante amplio y puede utilizarse sinérgicamente con otros antifúngicos. Este antifúngico es el mayor utilizado en la medicina moderna para tratar diversos tipos de infecciones, haciendo sinergismo. La flucitocina únicamente viene en presentación de vía oral, porque en principio está diseñado para combatir infecciones más diseminadas y de hecho se suele utilizar en combinación con el fluconazol y la anfotericina B. Pero hay que tener cuidado porque puede presentar toxicidad y también tiende a generar resistencias. Dentro de los imidazoles tenemos el ketoconazol, el miconazol y el tioconazol, pero el ketoconazol tiene una actividad modesta, una actividad tanto amplia para tanto hongos levaduriformes como filamentosos. Pero la toxicidad sigue siendo un problema únicamente con el ketoconazol. Los demás imidazoles tienen una buena sensibilidad. Los triazoles tienen como principio activo igual un azol. ¿Se acuerdan que habíamos dicho sobre los azoles en la industria agrícola? Sí, les dijeron. Hoy en día, para cuidar los cultivos, muchos ingenieros utilizan este principio activo, el azol. Los azoles son el principio activo de los fármacos utilizados para la medicina humana, pero estos ingenieros han empezado a utilizar este principio activo en la industria agrícola para eliminar las plagas por hongos y tener mejores cultivos. Pero ¿qué pasa? Que esos tratamientos no siempre aniquilan todas las cepas de hongos que están presentes en los cultivos, y algunas con el tiempo desarrollan resistencia en ese ambiente.
Y luego, ¿qué pasa cuando un paciente con VIH ingiere esos alimentos que ya tiene estos hongos resistentes a los azoles? Genera una infección pulmonar por uno de estos hongos ya resistente a estos fármacos, a pesar de que el paciente jamás ha recibido un tratamiento con un azol, ya tiene resistencias. Y es por el uso indiscriminado de estos principios activos. Entonces deben tener en consideración que las resistencias pueden provenir del uso indiscriminado del principio activo por la misma comunidad, que les gusta andarse tomando antibióticos como si fueran caramelos, o el uso indiscriminado de ese principio activo en la industria agrícola. Bueno, aquí tenemos el fluconazol, el itraconazol, el voriconazol, el posaconazol, el itraconazol, el isavuconazol. Todos tienen la presentación oral e intravenosa. Porque en principio estos fármacos se pueden utilizar para tratar infecciones diseminadas. Inclusive se puede utilizar para tratar la candidiasis sistémica. Inclusive se puede utilizar para la aspergilosis sistémica igual. También para Candida krusei. La caspofungina únicamente la tenemos en presentación por vía intravenosa, porque igual está diseñada para tratar infecciones sistémicas, como la misma candidiasis. Dentro de los polienas tenemos a la anfotericina B, la presentación clínica intravenosa y de uso tópico. La anfotericina B es un buen fármaco para tratar las micosis superficiales, pero tengan en cuenta que en algunas ocasiones estas micosis superficiales pueden ser oportunistas y causar bacteremias. ¿Cuándo creen ustedes que una micosis superficial pueda causar una bacteremia? Un ejemplo. ¿Cómo un oportunista? Cuando tiene úlceras. Cuando tiene úlceras abiertas, pero si tiene una úlcera abierta podría causar una candidiasis sistémica, una micosis sistémica. Eso es un ejemplo. Otro, ¿Por quemadura? quemaduras de segundo o tercer grado pueden causar micosis sistémicas. Pero ahí estaría más involucrado Candida, que es la que tiene mayor factor de virulencia. También no se olviden que en UCIs en algunas ocasiones se producen candidiasis sistémicas y el paciente no tiene quemaduras ni tampoco abscesos, pero todo el paciente que está en UCI tiene un catéter periférico. Puede haber un hongo colonizando la piel y empieza a diseminarse por ahí, ingresa al torrente sanguíneo. El principal hongo que suele ingresar, está asociado a esto, suele ser Malassezia. Malassezia es un hongo que está presente en la microbiota cutánea y suele ocasionar la pityriasis versicolor, pero eventualmente puede pasar a torrente sanguíneo si no existe una desinfección, una asepsia de la zona aledaña al sitio de la punción. Anfotericina B también puede ser un tanto tóxica, así que deben tener cuidado cuando la vayan a aplicar por vía intravenosa. Si la aplican de uso como una crema, no pasa nada, pero si le van a aplicar vía intravenosa, tengan cuidado con el tipo de paciente al que le van a aplicar esta dosis. Igual y tenemos otras variaciones de la anfotericina B, son formulaciones lipídicas, pero claro que esta variación ya no tiene ese efecto tóxico, pero es más caro. Por ende, para tratamientos prolongados resulta un poco difícil de sostener. La nistatina es igual que la anfotericina B, tiene un espectro de acción, pero todavía está en investigaciones. Sí se puede utilizar la nistatina igual como un tratamiento tópico, pero para la administración por vía oral todavía no se recomienda. Los factores clínicos que contribuyen a la resistencia antifúngica. Debemos tener claro que el estado inmunitario del huésped es un determinante para superar cualquier infección, ya sea bacteriana, fúngica, viral. Necesitamos una buena respuesta inmunitaria. De hecho, muchos de los tratamientos antivirales están diseñados para reponer la respuesta inmunitaria del huésped, más no para atacar en sí al virus. El sitio y la gravedad de la infección. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores determinantes para que se produzca una infección? Son dos.
el inóculo y la vía de exposición. Esto es determinante para que se produzca cualquier tipo de infección. Sabemos qué significa inóculo, ¿no? Me están apuntando así, ¿sabes? ¿Qué es un inóculo? El inóculo es la concentración, la carga microbiana. Eso es muy importante y eso aplica para todo, para virus, bacterias, hongos, parásitos. El inóculo y la vía de exposición son determinantes siempre para que se produzca una infección. Es decir, yo puedo estar expuesto a un microorganismo, pero si la vía de exposición no fue la adecuada o el inóculo no fue el adecuado, no pasa nada. Un ejemplo. Todos manejan muy bien, ¿no es cierto?, la bacteriología. Escherichia coli tiene biovariedades, ¿no es cierto? Sepas de importancia clínica. Escherichia coli enteromorrágica, enteropatógena, enterotoxigénica, enteroobligativa, enteroinvasiva. ¿Sí, cierto? ¿Cuál es la más patógena de todas? La enteromorrágica. Esa puede causar diarreas sanguinolentas por un importante factor de virulencia. ¿Cuál es? Puede producir una potente toxina de Shiga, la toxina Shiga. Entonces, bien, suponiendo que en el anterior curso que tuvo clases aquí en la mañana, había un chico que el día anterior se comía unas papitas o una hamburguesa que vende. Y por mala suerte estaba mal preparado y tenía células de Escherichia coli enteromorrágica. Durante la noche se sentía mal y en la mañana vino a clases, pero sintiéndose mal del estómago. Tenía un cuadro diarreico. Se sentó en este mesón. Y claro, como está en su derecho, puede tocar toda la mesa, todo este mesón. El chico pudo haberse lavado las manos, o pudo que no. Pero suponiendo que sí se lavó las manos. Igual pudo haberse quedado por acá algunas células de Escherichia coli enteromorrágica. Y pudo haber quedado por este mesón. Entonces yo paso mi mano por acá, por el escritorio. Y luego, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo aquí? ¿Pero qué es? ¿Una colonización transitoria o permanente? Transitoria, ¿no es cierto? Porque todavía puedo saliendo de aquí, lavarme las manos y hasta ahí llegó. Llegó, colonizó y se fue. Pero me está causando infección aquí. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que pasar para que cause infección? Que se ingiera. Entonces la vía de exposición es la adecuada. Yo estuve expuesto al microorganismo, me colonizó la mano, pero luego si me lavo las manos se ha ido la bacteria, no ha pasado nada. Incluso pudo haber en la mesa un inóculo bastante alto, quizás si no se lavaba las manos de chico, en mi mano estaría una buena inoculación de la bacteria, pero mientras no ingrese no pasa nada, no causa infección. Ahora, ¿qué pasa si saliendo de aquí yo agarro una manzana o una pera, lo que sea, y no me lavo las manos e ingiero esa manzana? Ahora sí, la vía de exposición es la adecuada, puede causar infección. Pero ¿cuál es el otro determinante? ¿Cuál era el otro? El inóculo, ¿no es cierto? El inóculo es muy importante. Ahora, si el chico se lavó las manos, quizás no había muchas células ahí, y acá llegará menos todavía. Entonces, sin quebrar la manzana, puede la bacteria ingresar, pero si el inóculo es muy bajo, puede no causar ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque en principio en el intestino tenemos una microbiota habitual, una buena población microbiana, que todos están luchando por los nutrientes. Si llegan unas cuantas células de otro microorganismo, no van a poder luchar por los nutrientes, contra otras bacterias, y no causa ninguna patología. Pero si ingresa una buena concentración bacteriana, ahí sí vamos a tener una buena carga microbiana, van a producir sus toxinas de Shiga, entonces va a alterar la función normal, la fisiología de los enterocitos, no van a absorber líquidos, entonces se viene la diarrea. ¿Se comprende? Eso aplica para todo, incluso para los virus, bacterias, hongos, parásitos.
¿Qué pasaba con el virus del COVID durante la pandemia? Había gente que vivía en la misma casa de una persona infectada y nunca desarrolló sintomatología. Quizá sí estuvieron expuestos al virus y quizá inhalaron durante ese tiempo al virus, pero quizá inhalaron una carga microbiana muy pequeña y por eso no desarrollaron sintomatología. Porque recordaremos que durante la pandemia igual, cuando se buscaba anticuerpos a una persona, algunos presentaban inmunidad, presentaban anticuerpos contra COVID y decían que nunca desarrollaron síntomas. Pero claro es que sí estuvieron expuestos al virus, pero fue un núcleo tan pequeño que no causó sintomatología, pero nuestro organismo reconoció el antígeno extraño y desarrolló anticuerpos. Eso es muy importante que manejen esa terminología, la vía de exposición y el inóculo, para que puedan contestar interrogantes como esa. La presencia de un cuerpo extraño, como el catéter y el injerto vascular. El catéter ya lo tomamos como ejemplo para la diseminación de un hongo cutáneo. Actividad del medicamento en el sitio de la infección. Igual, habíamos tomado de ejemplo una infección en el pulmón, ¿se acuerdan? La biodisponibilidad de un fármaco en ciertas regiones del organismo. Puede ser que el microorganismo sí sea sensible al fármaco, pero cuando se administra debemos tener conocimiento de la biodisponibilidad del fármaco en el sitio de la infección. Hay fármacos que tienen mayor biodisponibilidad que otros. La dosis y la duración de la terapia. Esto viene de la mano con el cumplimiento del régimen antifúngico por parte del paciente. Pasa que muchos pacientes empiezan a tomarse la pastilla a 8 de la mañana, tienen que tomarse nuevamente 8 de la noche, y luego 10, 11 de la noche, la pastilla. ¿Y qué ha pasado? La biodisponibilidad del fármaco en torrente sanguíneo ha bajado. Entonces ya no está llegando la concentración adecuada al microorganismo y resulta más difícil dar el tratamiento y con el tiempo puede generar resistencia. Las infecciones concomitantes, como la presencia del virus del VIH-Sida, se está inmunosuprimiendo al paciente y por más de que le demos tratamiento antifúngico o antiviral, recuerden que esto va siempre de la mano con la respuesta inmunitaria del huésped. Necesitamos siempre que el huésped tenga una buena respuesta inmunitaria para hacerle frente a cualquier tipo de infección. Si no está presente una buena respuesta inmunitaria, el tratamiento o la terapia antifúngica puede fracasar. Los procedimientos quirúrgicos igual inmunosuprimen y pueden permitir que ciertos microorganismos invadan líquido estéril o zonas estériles. Y la edad también es un determinante. Recuerden que pediátricos y adultos mayores son naturalmente inmunosuprimidos y tampoco se les puede administrar tratamientos antifúngicos en un amplio espectro. Tómense 5 minutos, chicos, para descansar. Amerita, abre la ventana. No, sí, eso vale. Ya está abierto el seguro social. Qué bien, Amerita. Somos. Mejor reduce el pie. Es cierto.